Muy bien, muy buenos días para todos. Mi nombre es Mónica Pérez, ya con algunos nos conocemos hace bastante tiempo, con otros creo que son nuevos y apenas vienen a la sesión. Un muy feliz año, muy buen comienzo de año para todos. Esta es una semana un poco de adaptación. Sé que muchos apenas están entrando de nuevo en el mercado, apenas están conociendo un poco nuevamente dónde están los cruces y todo este tipo de movimientos que hemos tenido finalizando el año. Entonces, bueno, es una muy buena época para empezar a acoplarse al mercado nuevamente y a las operaciones. Bueno, buenas tardes. Sí, sé que hay algunos que están en España y en otras partes. Bien, ¿les parece si empezamos? Vamos a hablar hoy, como bien lo vimos ahora, vamos a hablar entonces sobre el indicador RSI o el indicador de fuerza relativa o Relative Strength Index, que es básicamente un oscilador muy importante. Sé que es un tema que se ha manejado bastante, sé que es un tema que muchos ya conocen, algunos lo tienen en su operativa, pero me parece importante porque es un indicador muy sencillo, pero que maneja una información muy privilegiada con respecto al desarrollo del mercado como tal. Entonces, por eso quise que lo tuviéramos en la clase de hoy, en la sesión de hoy. Este personaje que ven allí es el creador del indicador. Y como bien a veces no entendemos un poco, a mí me parece muy importante siempre saber de dónde vienen las cosas para luego poder desarrollarlas y entenderlas. Entonces, esta es una entrevista, perdón, quise traérselas, que le hicieron al creador del indicador del RSI, sobre qué hacía, ¿no? La pueden ir leyendo todos. Básicamente este personaje trabajaba, fue ingeniero mecánico, fue mecánico de automóviles, luego trabajó en bienes raíces, luego tuvo una sociedad bastante grande y en un momento dado se dio cuenta que ya no quería seguir construyendo, retiró el dinero de su inversión durante 38 años y bueno, dijo que empezó a determinar el arte de la operativa materias primas. Se dio cuenta que el mercado de commodities es un mercado muy apalancado, que el sector inmobiliario, entonces por eso decidió invertir en él. Perdón. Le preguntan también cómo empezó o cómo evolucionó. Quise traerlo porque a veces pensamos que aquellos que llevan mucho tiempo operando son personas del espacio, no viven aquí, no empezaron como nosotros y no es cierto. Todos empezamos de la misma manera, bajo las mismas expectativas y cometimos los mismos errores. Cuando estamos hablando entonces a él le preguntan que cómo ha evolucionado como trader y dice que lo primero que empezó a operar fue todo lo correspondiente a las materias primas. Empezó cerca de los años 70 a operar lo que es la plata y otras materias y otros commodities. Le preguntan cuánto tiempo pasó antes de que se considerara exitoso. Entonces él dice que el primer éxito fue escribir su libro. En ese libro ustedes van a poder encontrar, y con la tecnología ya hay algunos libros virtuales que podemos encontrar en la red y lo puse para que al que le interese leer un poco sobre los conceptos de trading, ahí lo van a encontrar. Explica un poco también cómo es el sistema y cómo ha desarrollado otros indicadores para poder mantenerse en el mercado. Se le pregunta que cómo define el éxito como trader y él nos dice que establece un objetivo complicado y luego lo alcanza. Creo que es básicamente lo que hacemos todos. También se le dice, se le pregunta que por qué o qué fue o cuál fue el factor determinante para contribuir con su éxito y él dice que la determinación. También dice que la persistencia, la mejor operación también que se le pregunta que hizo fue cuando compró unas opciones en plata por $10,000 y luego las vendió 6 meses después en 40,000. Entonces, como ven, las personas que inventan o que crearon estos osciladores que manejamos en plataforma y que usamos nosotros muy comúnmente, son personas normales que han tenido un recorrido, que han hecho una carrera, un trabajo. Entonces, es interesante conocer esta parte para no sentirnos un poco lejos. Recién iniciamos el año, muchos queremos determinar un plan correcto para este año 2011 que transcurre, entonces por eso es importante. ¿Cuáles son las dificultades de trading? Tener un buen sistema y seguirlo siempre. Creo que lo hemos dicho bastante y algunos ya
con los que estudiamos y con los que manejamos saben que no dejamos que las personas se salgan de su sistema. Eso es lo más importante. Este año que empieza, como algo personal o como una idea personal o un consejo, si lo quieren ver así, no abandonen lo que tenían en el año anterior. Simplemente perfeccionenlo, trabájenlo, vuélvanse disciplinadas con su sistema, pero no empiecen de cero este nuevo año. Bueno, es como una recomendación. Siempre dice que las operaciones que son mejores deben hacerse en la dirección de la tendencia principal y tratar de estar cerca de una zona de soporte o de resistencia para poder tener un stop determinado y un stop bastante fácil de manejar. Se le pregunta que cuáles son las dificultades que pueden enfrentar los traders y dice que siempre es disciplina, reconocer rápidamente cuál es el problema y tener determinación en resolverlo. En cualquier otro caso, pues hay que olvidarnos de hacer trading. Cuando él creó el sistema o cuando él creó el indicador o los sistemas que están en el mercado vigente, a veces se ajustan y se le pregunta si él considera que es bueno ajustarlos o no. Y él dice que no, que siempre hacer este tipo de modificaciones constantemente es un camino seguro al desastre. Entonces, por eso me pareció importante comentárselos como preámbulo para la charla de hoy, porque fue él quien creó el indicador, es él quien lo conoce, el que lo desarrolla y durante mucho tiempo lo hemos venido aplicando nosotros. Entonces, por eso quería que conocieran el punto de vista de quien crea algo que a nosotros nos sirve. Pido disculpas, pero todavía sigo resfriada del año pasado. Bien, vamos a hablar entonces un poco del RSI, cómo es el indicador. Entonces, en este indicador podemos ver, ok, espérenme, me dicen si, no les pregunto si están viendo bien. ¿Están viendo bien la pantalla? A ver, reviso. Entonces, como ya les decía, es un indicador, un oscilador que se utiliza en el análisis técnico, que nos muestra la fuerza que tiene el precio mediante la comparación de movimientos individuales al alza o a la baja de los diferentes y sucesivos precios de cierre que está presentando una cotización. Siempre se mide una oferta, el valor de la fuerza de la oferta y la demanda de una moneda con respecto a la otra. Siempre lo vamos a expresar en porcentajes, entonces encontramos que se mueve entre 0 y 100, siendo 50 la zona neutra, y valores específicos que tenemos como 70-30 o para algunos 80-20. Se los comento porque hay personas que utilizan este indicador bajo ese parámetro, que también es viable. Podemos hacer un análisis chartista dentro del sistema. Es un indicador que nos permite mantener y tener clara la tendencia que estamos manejando. Entonces nos permite saber los movimientos que presenta el cruce y bueno, por eso lo tenemos en cuenta. Es un indicador muy simple, como les decía ya, algunos lo deben manejar sin ningún problema. Sé que en las plataformas está muy bien diseñado. Compara cuántas veces ha subido un valor o cuántas veces ha bajado con respecto a los últimos días. Cuando el creador Weiler lo inventó, recomendó siempre utilizar periodos de 14. Hemos tenido modificaciones y se han vuelto muy comunes los periodos, los RSI de periodos de 9 y de 25, que también han tenido gran aceptación en el mercado. Es un indicador que se puede combinar muy bien con otros indicadores como el MACD o como el estocástico. Entonces tiene bastante popularidad, digámoslo así. Entonces vamos a hablar un poco de la interpretación. Este indicador se basa en una media exponencial de 14 periodos. Ese es el periodo que el creador recomienda. Entonces, Wilder recomienda que si el nivel alcanza el 70%, estamos interpretando que el nivel o el valor o la cotización está sobrecomprada. Y si estamos abajo del nivel de 30, entonces estamos sobrevendidos. Cuando hay una alta proporción de movimientos, entonces, que sugiere que vamos a alcanzar el extremo o por encima de 70, entonces significa que es muy fácil o muy probable que pronto este mercado o esta cotización nos cambie de sentido. Aquí también les pongo nuevamente los valores de 80 y de 20. Cuando estamos hablando de niveles por encima de 50, entonces estamos manejando valores de compra y por debajo de 50 manejamos de 20. 50 siempre es un nivel medio, es un nivel de indecisión.
pero como lo vamos a ver más adelante, es un nivel que puede servirnos para operar también. No siempre hay que ser estrictos en los conceptos, sino podemos manejarnos entre los diferentes niveles de cada indicador. Bien. Esta es la fórmula de cálculo. Sé que a algunos no les interesa o bueno, ya lo tienen listo en su plataforma sin ningún problema y se hace de forma automática, pero me gustó traérselas para que comprendieran de dónde sale el indicador. Entonces, como estamos hablando de los precios de cierre, como ven hay unos valores, un valor U, que es el cierre de hoy menos el cierre de ayer, y un valor D, ¿correcto? Cuando estamos hablando de que los cierres de los precios son iguales, entonces U y D valen 0. Para poder calcular el cociente de estas medidas o de estas medias, entonces manejamos el RCI. El RCI maneja unas medidas exponenciales con respecto al cierre de U y con respecto al cierre de D, dependiendo del número de días que estemos utilizando. El número de días entonces es el periodo que estemos manejando, 14, 9, 25, cualquiera de ellos es el número de días que estamos manejando. Entonces, para poder calcular el RCI entre 0 y 100, empezamos a sacarlo de forma porcentual y aquí entonces encontramos la fórmula. Podemos expresarla también en términos de medias exponenciales, como lo pueden ver ahí en la diapositiva. Y bueno, tendremos un volumen infinito sobre los datos del pasado y bueno, ya tenemos el final de si queremos manejar el proceso. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Sé que las fórmulas no son muy interesantes para algunos, pero conocer la base o desde dónde se crea un indicador nos permite saber hacia dónde vamos. He conocido personas o traders que utilizan indicadores de forma inadecuada y solamente cuando profundizan en el concepto de saber de dónde viene es cuando se dan cuenta que no es, o la interpretación de lo que están viendo no es lo que por mucho tiempo han utilizado. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, parece que no tenemos ninguna duda. Ok, bien, Global Trader. Vamos a hablar con esto un poquito ahorita adelante. Bien, hay un RSI que ustedes lo van a escuchar nombrar a veces para que no se confundan. El RSI de Kotler, la diferencia con el RSI normal de Wilder es que este RSI se calcula con base en promedios móviles simples. Si recuerdan la fórmula anterior, el RSI normal se calcula con promedios móviles exponenciales y esa es la diferencia básica entre estos dos. Pueden encontrarlos, en algunas páginas pueden encontrar este tipo de RSI. Van a ver que la diferencia es, al tener dos promedios móviles, en algunas ocasiones o en algunos momentos de mercado es muy fuerte, pero en otros simplemente es muy parecido. La diferencia son unos pocos pips, entonces no tienen ningún problema con eso. Pero quise contárselos por si alguna vez lo escuchan, para que nadie les diga que se acaban de inventar algo nuevo, sino que esto ya existe en el mercado, esto ya se maneja. La única diferencia es que es un promedio móvil simple que se utiliza en este RSI. ¿Cómo manejamos entonces las entradas para este indicador? Como estamos hablando de que el indicador está entre 0 y 100, vamos a manejar en una zona neutra, que nos preguntaban ahora, ¿qué nos indica? 50 siempre como medida de los osciladores. Imagínense, hagamos una analogía, digámoslo así. Imagínense en el oscilador como un movimiento ondulatorio, como cuando manejamos las olas y subimos y bajamos. Es lo mismo, la zona, el 50 es una zona media, pero también, aunque genera indecisión, nos puede marcar niveles, o es una zona donde las fuerzas de la oferta y la demanda están equilibradas. Cuando define un camino, puede ser una muy buena operación si lo estamos manejando de forma corta. Entonces, por eso es importante conocer la zona del 50%. Cuando estamos hablando entonces del 0, en este caso, y del 100%, entonces son los extremos, son los picos máximos. Y bueno, ahí tenemos diferentes, intentar llegar hasta esos niveles con el RSI es muy difícil. Algunas veces veo personas que están muy cerca a estos picos y deciden operar y prácticamente es como saber que estamos operando bajo un nivel de mucho mayor riesgo porque es muy probable que se regrese de forma muy rápida. Entonces, por eso es importante conocer siempre el nivel en donde estamos y en qué nivel nos encontramos para que el RSI nos permita ver hacia dónde va nuestra entrada.
Bien, vámonos entonces a gráficos prácticos que me interesa que miremos. Hay algunos que hemos hecho de tiempo atrás, otros que hicimos en sesiones nuevas, pero quería que vieran que este indicador ha perdurado en el mercado por mucho tiempo. A veces nos inclinamos un poco por aquellas cosas nuevas, aquellas novedades, aquellos temas que muchos empiezan a manejar, y nos olvidamos que estas cosas, que estos indicadores que llevan más de 30 años de funcionamiento, que han soportado todo tipo de movimientos y de situaciones del mercado y aún siguen perdurando y aún se siguen utilizando, son importantes para nuestro trading. Entonces, miren, me confirma si están viendo bien la gráfica. Esta es una gráfica del euro dólar. Pueden ver los niveles del RSI. Este es un RSI de 14. Personalmente me gusta el de 14. Me gusta conservar los indicadores como fueron creados y diseñados. Me parece que es una ventaja sobre ciertas modificaciones que se hacen muy a término personal. Esta es una zona, este es el RSI. Vemos entonces los niveles de 70, de 50 y de 30. Siempre hay que tenerlos marcados en plataforma cuando lo estamos manejando y vemos también cómo coinciden o no a veces las señales en cuanto al freno de los precios en algunos momentos con respecto al RSI, como nos está mostrando el indicador, la fuerza que trae el movimiento y lo que se está esperando del mercado. Sí, es cierto, Global Trader. Creo que no existe ningún indicador que dé 100% señales correctas, porque si no estaríamos todos operando perfectamente. Es un indicador que tiende a dar señales falsas, pero hay que entender un poco qué se considera una señal falsa. No todas las señales o todos los rangos de movimiento que maneje un indicador son para entrar. Cuando utilizamos los indicadores y nosotros mismos limitamos esas posiciones, entonces es más fácil tener buenas señales en los indicadores o lo que se conoce como buenas señales. Eso se basa un poco en la prueba de estrategia que uno haya hecho de su sistema, ¿no? Bien, entonces este es el indicador puesto sobre una gráfica de un movimiento. Como les digo, sé que algunos ya lo han visto, aquellos que ya manejan el tema, pues, y les parece algo simple, les pido disculpas, pero me escribieron muchas personas que apenas están empezando, que querían conocer la base de lo que es el indicador, y por eso estamos empezando desde cero. Bien, entonces, como les decía, aquí tenemos los niveles donde se operan, y aquí tenemos los niveles donde el RSI fluctúa. Entonces, 70, 50 y 30 son excelentes niveles para mantener en el indicador. Esta es otra gráfica, es el ejemplo 2. Ahí vemos que el mercado coincide con el indicador en su movimiento alcista, realiza diferentes frenos. Este tipo de formación en el RSI es muy importante. Más que los niveles que se crucen de 70, 50 y 30, siempre estén atentos en el RSI a este tipo de formaciones. Los llamamos picos o montañas, y cuando se realizan bajo el nivel de 30, pues en términos como una figura de B pequeña, entonces son los valles o algo así. Estas señales son muy buenas. Cuando tenemos el RSI con estos picos, que para mí son básicos a la hora de operar, el mercado nos puede brindar señales muy interesantes en los movimientos. Mire, aquí veníamos en un camino alcista, si se dan cuenta, tuvimos 3 picos o 3 máximos que coinciden con los máximos de la gráfica. Por eso también la operativa se hace un poco más fácil cuando utilizamos este tipo de indicador, y luego entonces nos marca perfectamente toda la caída desde este nivel de precio, desde este momento en que nos cruza el nivel de 70 en la gráfica. Entonces, por eso es importante el indicador. ¿Okay? Miren que nos muestra, siendo muy simple, nos muestra de forma muy limpia y muy tranquila el desarrollo de los pares en el mercado. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de la plata. Se los quise traer porque, si recuerdan, el creador del indicador nos decía que lo había utilizado para todo tipo de commodities, había utilizado en futuros, entonces es muy bueno y se puede aplicar a diferentes productos y diferentes activos.
Pues por eso quería que lo tuviera. Aquí también tenemos esta doble formación, ¿sí ven? Tenemos dos picos sobre el nivel de 70. Estas señales son muy bonitas y muy fiables, digámoslo así, en el mercado. Son las que, a título personal, más me gustan. Cuando estamos buscando los picos o estos valles que estamos buscando aquí, que coinciden con el indicador. ¿Ok? Comparto la idea de algunos en que solamente con un RSI no se debe operar. Deben existir otros sistemas, otros indicadores para anexar a lo que es nuestro sistema de trading. Pero si se dan cuenta en las gráficas tenemos unas EMAs, tenemos un RSI, tenemos soportes y resistencias, entonces es muy bueno, compenetrado con estos indicadores es muy bueno. Bien, aquí tenemos el Dow Jones de 4 horas, esta es una gráfica del año pasado, para que vean que el indicador sigue perdurando, sigue mostrando movimientos. Es muy importante cuando lo combinamos con sistemas de análisis, como les decía, como líneas de tendencia, como líneas de canal. Cuando nos coincide una línea de canal, como en este caso, ¿sí? Con estos máximos que teníamos aquí, con este movimiento, y tenemos una coincidencia con el indicador. Entonces tenemos un recorrido bastante bueno en un producto o en un activo. Entonces siempre combínenlo, ¿sí? No lo dejen actuando solito un poco porque, digamos, tiende a perderse, como decir por ahí. Entonces combínenlo siempre con otros indicadores, pero no necesitan reformarlo, meter una cantidad de cosas, no, manéjenlo de forma simple y como fue concebido el indicador y tiene muy buenos resultados. Esto es otro ejemplo. Sí, nos dicen también por la divergencia, correcto. Ahora vamos a ver un poco de este término. Este tipo de indicadores, de osciladores, son muy comunes cuando se utilizan con divergencia. Ahorita vamos a ver qué son las divergencias, un poco simple, y cómo se pueden utilizar. Aquí hay otro ejemplo entonces, 4 horas en el euro dólar. También una venta de 90 pips. Se los quise poner porque estamos hablando de time frame de 4 horas en las gráficas que les he mostrado. También funciona cuando hablamos de time frames cortos, como 30 minutos, como 5 minutos, 1 hora. Entonces es un indicador que se adapta muy bien a todos los movimientos. Entonces aquí tenemos, coincidía, ven este pico, no, lo que quiero que vean o que alcancen a diferenciar es la diferencia de movimientos. Mire, en esta zona de acá, ven que hay un movimiento, pero el pico no se hace como una V, como una cima de una montaña que es bastante marcada. Siempre fíjense bien en esos niveles, porque son muy importantes. Bien. Aquí entonces entramos al tema de las divergencias, que una divergencia se produce cuando la tendencia que nos muestran los precios de un activo para un periodo determinado no está coincidiendo con la tendencia que se ve en el indicador técnico. Esto es una divergencia. ¿Qué nos permite las divergencias? Anticiparnos un poco al movimiento o al cambio de tendencia, y es una herramienta importante que utilizamos los analistas. Conozco personas que operan con divergencias. Hay un punto débil en el tema de las divergencias y es cuándo entrar a operar como tal. Entonces, como consejo, yo lo utilizo más como una herramienta de apoyo, pero no la utilizo para operar porque el punto exacto en que la divergencia se va a cumplir o el tiempo que va a tardar el mercado en llegar a este nivel o realizar ese desarrollo, pues no se conoce con certeza. Entonces, por eso no la utilizo como forma de operar, sino más bien como herramienta de apoyo. Si sé que hay una divergencia, si mi movimiento de tendencia está bien, si mis soportes y resistencias están bien, entonces simplemente me apoyo más en la decisión cuando voy a entrar al mercado. Entonces hay dos tipos de divergencias, por aquellos que no conocen mucho. La divergencia alcista, que se produce cuando los precios tenemos una tendencia bajista y el indicador de referencia que estamos manejando, que no solo es el RSI, sino también puede ser el MACD y el estocástico, se presenta de forma alcista, entonces tenemos una divergencia alcista, y el caso contrario entonces es la divergencia bajista, ¿no? Siempre tengan eso muy en cuenta para saber hacia dónde puede ir el mercado. Hay dobles divergencias. A ver, el tema de las divergencias es un tema bastante amplio. Creo, o he escuchado muchos, he leído muchísimos, inclusive nuevas categorías de la divergencia y la divergencia.
Efectivamente, si estamos hablando de un indicador y estamos manejando una tendencia primaria y tenemos tendencias primarias, secundarias y terciarias dentro de los movimientos, pues asimismo podemos tener divergencias en diferentes sentidos. Por eso podemos encontrar en un mismo gráfico distintas divergencias. Por eso les decía que para mí es una herramienta el concepto como tal de divergencias, ¿sí? Porque el mercado no tiene un único sentido, no una única tendencia. Tenemos una tendencia primaria, luego tenemos tendencias más pequeñas. Entonces, yo puedo tener una divergencia a mi tendencia primaria, pero antes de llegar a eso voy a tener otra. Entonces, por eso es que suceden los fenómenos como dices tú, las dobles divergencias o ese tipo de situaciones. Pero para mí simplemente la divergencia es cuando nos marca la curva de precios una dirección de mercado y el indicador técnico otra. Ya el sentido de aplicación creo que se hace de forma más personal. Bien, entonces aquí hay un ejemplo de lo que es la divergencia. Tenemos un movimiento al alza en la curva de precios y tenemos un movimiento a la baja en el indicador. Cuando estamos hablando de timeframes pequeños o de timeframes más cortos, ustedes van a poder encontrar que hay divergencias en mayor rango. Cuando estamos hablando de timeframes más altos, cuando estamos haciendo un análisis por lo menos mensual, las divergencias cobran una mayor fuerza, porque estamos hablando de movimientos a muy largo plazo. Entonces siempre ténganlo en cuenta para sus análisis y para su estrategia. Bien, aquí hay otro ejemplo. Esta es una operación de anoche. Se las puse porque teníamos ven aquí la zona de los dobles picos en esta parte en el indicador, en el RSI, y vemos también en la curva de precios esta zona. Luego tenemos una entrada en este nivel. Si entramos en este nivel, entonces vamos a tener, si ven la gráfica, está combinada con otros indicadores. Tenemos unas EMAs, tenemos unas líneas, unas bandas de Bollinger, que también utilizo muy frecuentemente, y bueno, nos marca una entrada en el sistema, y tenemos diferentes niveles de salida con respecto al indicador. Entonces, si se dan cuenta, el RSI cruza la línea de 50. Venimos de dos picos aquí. A eso me refería cuando hablabas de que cuando revisen esas cimas, no importa la zona donde están, siempre van a tener un movimiento muy fuerte. Cuando son dobles picos, muy bien. Cuando tenemos tres picos o tres valles simultáneos en el indicador, es muy importante. Es una muy buena señal de entrada, entonces téngale confiabilidad porque es muy importante. Además, por el concepto que trae con respecto a que no ha podido soportar los niveles de precio. Entonces, aquí tenemos una entrada en el 33.20, tenemos una primera salida, si ven el indicador cuando se regresa, si no queremos demorarnos, o si es una entrada muy rápida, entonces salimos en esta zona de 33.09, luego tenemos otra salida de 33.02, y miren que ya el indicador no logra romper la línea de 50 nuevamente y vuelve y cae, y luego ya la última salida, que es cuando el indicador o el RSI se regresa. Entonces, quería que vieran que hay operaciones cortas que se pueden utilizar y que es fácil manejar o hacer una operativa con esto. Cuando lo vayan a hacer, como les dije, combínenlo con otros sistemas. Bien, aquí lo tenemos entonces con otro indicador que es con un MACD. Entonces nuestro RSI realiza, miren por lo menos esta figura, esta zona de acá. A ver, ¿están viendo bien la gráfica? Bien. En esta zona, ven que hay un pico cercano a la zona de 50. Y ven también que tenemos una línea de canal en la gráfica y la curva de precios no logró romper esa curva de canal. También tenemos dos EMAs, estas que ven aquí, azul de 200 y amarilla de 60. Entonces es una entrada bastante interesante para hacer, una entrada bastante buena. Y miren que el indicador, el precio, llega hasta esta zona, ¿no? Entonces, como ven, también nos coincide con otro indicador, nos ayuda con otro indicador, que en este caso viene siendo MACD. En esta zona, ustedes ven aquí, cuando hacemos la entrada, se genera todo un sistema. Esto es un sistema de trading muy simple y sencillo, sí, pero es un sistema. Cruce de EMA, cruce de RSI y cruce de MACD.
Eso puede ser un sistema si quieren utilizarlo en su trading. Entonces, combina muy bien con otros indicadores por eso. Vamos a hablar entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá? Bien, nos dice Global Trader que si he utilizado el RSI en periodos de 25, ¿lo recomendaría? Sí lo he usado, yo no me atrevo a recomendar niveles, me parece que si les digo que sí, todos van a utilizar el RSI de 25. Si les digo que no, aquel que usa el RSI de 25 va a quedar como si a mí sí me funciona. No es que se recomiende o no, pero un sistema, sí lo he usado en algún sistema, sí les confieso que me gusta más el 14. Es con el que mejor me la llevo, es con el que al que más conozco y en el que mejor. Concéntrese siempre cuando estén utilizando un indicador técnico en un solo sistema, en un periodo, para que aprendan a visualizarlo en la gráfica. Esta es una estrategia, no voy a ahondar mucho porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero si quieren, yo se las envío, me preguntan, me mandan un correo, yo se las envío para los que estén interesados. Este es un sistema que funciona y que combina el RSI con las bandas de Bollinger, ¿sí? Entonces, para comprar se exige que haya sobreventa por parte del RSI y bueno, que nos basamos mucho en la banda inferior. Entonces, sucede que la vela que esté formando, que esté cruzando la banda inferior de Bollinger, cruce la banda, se regrese, pero no cierre por dentro o por encima de la banda inferior. Y el RSI también nos esté generando un cruce al alza, ¿no? Como es en este caso. Entonces, si ven la estrategia, es muy sencilla, funciona. En este caso fueron 60 puntos, 62 puntos de movimiento y funciona. Entonces, aquí tienen otro ejemplo. Aquí es igual. Vemos que las velas cruzan la banda inferior de Bollinger, hacen un movimiento y terminan cerrando por encima de la banda inferior, en este caso como estamos manejando, y bueno, cruza hacia arriba. Y aquí hay otro ejemplo. Si no estoy mal, es de anoche. Ah, sí, este es el de anoche. En la sesión asiática, que quería mostrárselos para que se den cuenta que no es teoría. Esto se aplica y con esto trabajamos y con esto ganamos. ¿Sí? Así funcionan las estrategias. Sí, como es esta fue una operación anoche en la sesión asiática, una venta. Miren que el RSI también estaba mostrando. Entramos en esta zona y el RSI, las velas cruzaron el nivel de la banda inferior de Bollinger, luego aperturan por encima y luego entonces el precio cae. Fueron cerca de 18 puntos lo que hicimos, 17, 18 puntos lo que hicimos ayer en la sesión asiática con este. Bien, ¿revisas los datos fundamentales? Sí, yo trato de estar todos los días informada. Trabajo en un mercado financiero que se basa en la percepción de las economías y el mercado forex es simplemente eso. Dos monedas que significan dos economías. Y por eso es importante, si trabajamos con las monedas, trabajar y conocer qué sucede en las economías de los países que trabajamos. Entonces, por eso siempre revisamos la información económica que se maneja en cada país. No, Global Trader en este momento no traje con el estocástico, pero sí lo tengo, sí tengo una estrategia. Si me envías un correo, con mucho gusto yo te la envío. Como ven aquí también hay una entrada, el cruce de la SEMA se presenta y bueno, el indicador y el RSI marca o cruza la línea de 50 hacia abajo. Entonces vemos toda la caída, este es el nivel de entrada y este es el nivel de salida. Como les decía, el RSI es un indicador, un oscilador muy útil, es un indicador de mucho tiempo, de tradición, bastante sencillo, pero siempre hay que conocerlo bastante. Utilicen siempre el mismo periodo, si van a dedicarse a RSI de 14, RSI de 25 o cualquiera, utilicen siempre el mismo. Aprendan a ver los indicadores de forma gráfica. ¿A qué me refiero? Cuando miran la pantalla, ven las figuras que está haciendo el indicador y ya lo conocen y ya saben, y eso solamente se da con el tiempo y con la práctica. Entonces, utilícenlo. Sé que es un tema que ya han visto muchos, les agradezco muchísimo por estar aquí a todos. Espero que este comienzo de año les permita
como ejercicio, tienen la posibilidad de empezar un nuevo año de trading. Realicen una evaluación de sus sistemas, revisen qué pasó el año pasado y bueno, hagan un plan de trabajo para este año. Es muy bonito porque estamos empezando apenas y seguramente va a ser más fácil de realizar. Bien, la página de nosotros es Capitales y Divisas. Mi correo, escríbeme capitales y divisas, arroba, ay, bueno, esa es la página y ya les pongo mi MCN. Enfoque, como les dije, de un indicador muy tradicional y bueno, espero que les sirva y muchas gracias a todos por su participación el día de hoy.